Bueno, vamos a hablar de los beneficios de la tecnología en el tratamiento de la diabetes. El año pasado, antes de que empezara esta pandemia, tuve el placer de estar en el último Congreso Europeo Presencial de Tecnología, donde se tocaron temas no solamente del uso, por ejemplo, de sistemas de monitoreo continuo de glucosa, como mencionaba el doctor Catá, de su utilidad en pacientes con hipoglicemia o el uso de bombas de insulina o de páncreas artificial, sino también como otras tecnologías como aplicaciones, como plataformas de telemonitoreo o para el uso de la telemedicina para el acceso a pacientes en zonas remotas, pues eran herramientas útiles para el control de los pacientes con diabetes, inclusive hasta las redes sociales, cómo nos pueden o cómo pueden ayudar a los pacientes con diabetes a tener un mejor control. Y resulta que a los 15 días pues entramos y se declaró la pandemia a nivel mundial y tuvimos que de entrada empezar a usar cada vez más la tecnología en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero definitivamente el tratamiento de la diabetes sigue siendo un reto. ¿Un reto por qué? Porque realmente son pocos los pacientes que están logrando esta meta de hemoglobina glicosilada de menos de 7, a pesar de que tenemos nuevas insulinas, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías. Si vemos datos de países emergentes donde está incluido Colombia, por ejemplo, en el estudio IDMPS, únicamente una cuarta parte de los diabéticos tipo 1 logra esa meta de hemoglobina glicosilada de menos de 7%, y el 36.4% de los pacientes con diabetes tipo 2 logra esa meta. De pronto hay datos más alentadores en otros registros de Estados Unidos donde se llega al 50%, pero realmente la mitad de los pacientes no están en metas. Estos son el registro de diabetes tipo 1 de Estados Unidos y vemos cómo las cosas no están cambiando tanto. Aquí vemos en la línea azul los datos entre 2010 y 2012 y vemos cómo si comparamos todas las edades, el control de los pacientes con diabetes tipo 1 únicamente de pronto vemos que ha mejorado en los adolescentes y en los niños, ya que estas metas para ellos se han reducido y tenemos hoy medicamentos con los cuales es más seguro lograr la meta, pero miren cómo entre 2016 y 2018 tampoco hemos mejorado. Lo que sí está claro es que en los pacientes y en todos los grupos de edad, el uso de la tecnología, aquí vemos en la columna blanca y en la columna de las líneas diagonales, pacientes que están con monitoreo continuo de glucosa o con sistemas integrados, como en todas las edades, estos pacientes sí se asocian a una menor hemoglobina glicosilada. Y definitivamente la tecnología está hoy en nuestras vidas, está en todos. Vimos cómo con esta pandemia, si no hubiera sido por la tecnología, pues habría sido mucho más difícil de superarla. No estaríamos aquí dando esta conferencia virtual, sino probablemente estaríamos en un auditorio todos reunidos. Y en diabetes realmente la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a mejorar, a educar a nuestros pacientes y a lograr que lleguen a esa meta. Todos tuvimos que volcarnos a la telemedicina de un momento a otro, inclusive muchos seguimos haciendo y probablemente la vamos a dejar implementada para el tratamiento. Fue una herramienta fundamental en el cuidado de los pacientes con diabetes en esta pandemia del COVID, que sabemos que tenían un mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de hospitalizaciones, y nos ayudó en el manejo de los pacientes, sobre todo de pronto en los de más baja complejidad, en las enfermedades crónicas como la diabetes, pues fue el soporte para que en el momento en que estaba todo cerrado, pues evitar las visitas presenciales y asegurar que recibieran de todas maneras la atención que necesitaban, disminuir la exposición tanto de los pacientes como de todos los trabajadores de la salud. Y por eso desde que comenzó la pandemia, pues el CDC indicó que la telemedicina debería ser considerada pues como un soporte muy importante. Y es entonces donde también la tecnología jugó un papel, y creo que todos utilizamos en parte la tecnología para poder hacer telemedicina. Hoy en día contamos con múltiples dispositivos y existen estos ecosistemas donde podemos integrar los dispositivos, por ejemplo, como un monitoreo continuo de glucosa, como una aplicación donde el paciente se escanea, una bomba de insulina donde se guardan los datos. Esto se descarga a plataformas digitales. Aquí en Colombia las estamos utilizando, por ejemplo, pacientes que utilizan el Freestyle Libre, podemos descargar los datos a la plataforma LibreView. Los pacientes tuvieron que aprender a descargar sus datos en casa, o los pacientes que tienen bombas de insulina también pueden descargar los datos a una plataforma que se llama CareLink, y con esto nosotros en la teleconsulta nos podíamos apoyar para dar recomendaciones más objetivas y poder continuar con el control de nuestros pacientes.
Y todos sabemos que la hemoglobina glicosilada pues sigue siendo el pilar y el parámetro fundamental para la diabetes, pero tiene sus limitaciones. Sabemos que, por ejemplo, en pacientes de raza negra pueden tener hemoglobinas glicosiladas más altas. Sabemos que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas donde la hemoglobina puede estar falseada, como pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con cirrosis, con anemia. Hay glicosiladores lentos, glicosiladores rápidos y también se puede elevar con la edad. Entonces, la hemoglobina glicosilada nos sirve para dar recomendaciones generales, pero realmente cuando nosotros queremos hacer un tratamiento fino del paciente y hacer ajustes, saber cuál es la comida con la que más está subiendo el azúcar, cuál es la insulina que vamos a modificar, cómo se comporta su glicemia en el día, cómo se comporta en la noche, si tiene hipoglicemias que el paciente no está detectando, si hay variabilidad glicémica, realmente la hemoglobina glicosilada se queda corta. E inclusive el automonitoreo de glucometrías muchas veces también se queda corto. Miren en este estudio cómo se reporta que el 75% de los pacientes no llenan sus registros y creo que eso lo vivimos en la consulta todos los días cuando el paciente llega, sí, yo tengo, me hago 7, pero no traje ninguna. O los pacientes ocultan intencionalmente las hipoglicemias y un 40% cuando tenemos la forma de descargar los datos de los glucómetros y corroborar con los registros del paciente, se ve que un 40% realmente esas glucometrías son falsas y eso también todos lo hemos visto en las consultas, que el paciente llega con su hoja perfecta, que llenó 5 minutos antes de la consulta y que realmente pues no son datos reales. Entonces, una de las herramientas tecnológicas que más estamos utilizando es el monitoreo o hacer una monitorización continua de la glucosa. ¿Qué es el monitoreo continuo de glucosa? Es hacer una vigilancia. Hagan de cuenta como lo que se hace cuando le pedimos al paciente un holter de tensión arterial o de la frecuencia cardíaca durante los 24 horas y esto nos permite dibujar una curva de cómo es el comportamiento de la glucosa del paciente durante el día y durante varios días, dependiendo del equipo que el paciente esté utilizando. El monitoreo lleva un sensor que se pone a través de la piel y que llega al líquido intersticial y el líquido intersticial por medio de una glucosa oxidasa que tienen la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado, genera un electrodo que toma una corriente eléctrica y esto se correlaciona con el nivel de glicemia en miligramos por decilitro. Debemos tener en cuenta que los datos que nosotros nos brinda el monitoreo, aunque se correlacionan muy bien con los niveles de la glicemia plasmática, tienen un retraso entre 5 y 10 minutos, tanto si es una hiper o una hipoglicemia. Y existen diferentes métodos de monitorización continua de la glucosa. Está el monitoreo continuo retrospectivo, que es como cuando le pedimos al paciente eso, un holter de tensión arterial o un holter de frecuencia cardíaca, el paciente se coloca el dispositivo, se educa para que calibre, para que se tome glucometrías y para que idealmente anote todo lo que el paciente hace, los horarios de las comidas, los horarios de la aplicación de los medicamentos, sobre todo de las insulinas, si hace actividad física, si duerme bien, si tiene estrés. Y luego al paciente se cita, se le retira, se descargan los datos y se hace un análisis, se ve el comportamiento de sus niveles de glicemia durante la noche con respecto a las comidas, con las insulinas, con los medicamentos, los días que hizo o que registró actividad física y en base a esto, pues se pueden hacer modificaciones a su terapia, mejorar su adherencia a las recomendaciones del estilo de vida. Otra tecnología que también es basada en monitorización continua es el monitoreo, pero en tiempo real. Se puede hacer o que el paciente tenga solo el monitoreo y, por ejemplo, siga con un esquema basal bolo de insulinas, o que lo tenga integrado con una bomba de insulina. De pronto en Colombia estamos mucho más familiarizados con los sistemas integrados porque no contamos con la tecnología aislada del monitoreo en tiempo real solamente. Pues le da al paciente, le permite tener un registro en tiempo real, que el paciente está viendo lo que está pasando constantemente con sus niveles de glicemia. Además, muchas veces va integrado con alarmas que le avisan si la glicemia va para arriba o si va para abajo y le permiten pues tomar medidas e intervenir en ese momento en su tratamiento. Y está el monitoreo intermitente o el monitoreo flash de glucosa, donde el paciente tiene un dispositivo que también es un sensor y el paciente se puede escanear con un lector o con una aplicación que se baja desde su celular
todas las veces que el paciente quiera, se puede escanear, ver los niveles de su glicemia, mirar cómo han estado las curvas las horas previas y además cada vez que el paciente asiste al control médico se puede tener una monitorización retrospectiva de lo que ha pasado y pues esto ha demostrado reducir hipoglicemia, mejorar adherencia y mejorar también variables del estilo de vida. Inclusive en Colombia tenemos ya un consenso de monitorización intermitente de glucosa que lo pueden revisar en la página de la Revista Colombiana de Endocrinología, donde tuve la oportunidad de participar. ¿Qué evidencia tiene entonces el uso de esta tecnología en los pacientes con diabetes? Realmente la evidencia más robusta la tiene el uso de la monitorización continua de glucosa. Y existen dos estudios grandes, uno es el estudio Diamond y el estudio JDRF, donde se compara usar en pacientes con diabetes tipo 1 que estaban con esquemas intensivos de insulina, monitoreo continuo de glucosa en tiempo real versus seguir con su monitoreo de glucometrías capilares 4 veces al día. ¿Y qué se ha visto con el uso del monitoreo continuo? Una reducción importante de la hemoglobina glicosilada. En el Diamond una reducción del 0.43% y en el JDRF inclusive en la población de los adultos llegó casi al 0.8% y sobre todo asociado al uso la mayor parte del tiempo del monitoreo. Los pacientes que lo utilizan más del 80% del tiempo son los que realmente van a tener ese beneficio en la reducción de hemoglobina glicosilada. En pacientes con diabetes tipo 2, no hay estudios con la misma calidad, aleatorizados, controlados, pero hay estudios donde se ha utilizado, por ejemplo, monitoreo en forma intermitente. Y en pacientes con insulina basal hay 3 publicaciones que han demostrado que puede reducir hasta en un 1% la hemoglobina glicosilada, un uso intermitente durante 3 meses o 2 veces al año durante 3 meses de este monitoreo sin necesidad de intensificar la dosis de insulina. Y en pacientes que están con antidiabéticos orales, también hay estudios que han demostrado beneficios en reducción de hemoglobina glicosilada y beneficios en otros marcadores de riesgo cardiovascular, como la tensión arterial, los lípidos. E inclusive hay un estudio donde pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticados, a los cuales se les ponía monitorización continua de glucosa, reducían 7 kilos más que los pacientes que no lo tenían puesto y se asociaba un mayor tiempo de ejercicio y una mayor adherencia a la dieta. Entonces realmente es una herramienta que muchas veces es un soporte para que el paciente realmente vea el impacto que tienen todas estas medidas del estilo de vida. El paciente cuando tiene un monitoreo hace ejercicio y ve, es capaz de ver objetivamente cómo mejora su nivel de glicemia, en qué momento del día le conviene más hacer ejercicio, cómo impactan ciertos alimentos sus niveles de glicemia y entonces el paciente dice, no, pues no me tomo el jugo de naranja porque definitivamente me dispara los niveles de glicemia o no como pan blanco porque definitivamente a mí me sienta muy mal y todo esto pues permite una mayor adherencia a los cambios en estilo de vida. Pero realmente para que esta herramienta sea utilizada en forma generalizada por los médicos de atención primaria, por los familiaristas, por los internistas y no solamente de pronto por los endocrinólogos, pues se tiene que estandarizar y se tiene que aprender a interpretar los datos. Así como todos sabemos leer un electrocardiograma y saber si hay una necrosis, saber si hay una arritmia, saber cómo leerlo en forma estandarizada como nos enseñan en pregrado, la idea es que también esto tenga una estandarización y por eso ya hay recomendaciones de estandarización del perfil ambulatorio de glucosa y todos los dispositivos independientes de la marca cuando se descargan deben tener y traer ciertos datos y hay un consenso de uso internacional del monitoreo continuo de glucosa que indica cuáles son los parámetros que debe tener cualquier dispositivo independiente de la marca cuando se descargan. Y son los parámetros que de pronto les mencionaba el doctor Catá en su charla, donde podemos ver el promedio de la glucosa, el indicador del manejo de la glucosa o lo que antes se denominaba la hemoglobina glicosilada estimada, la variabilidad de la glucosa, que todos sabemos que es una variable que es predictor de hipoglicemia y que no es tan fácil de uno obtener con otras medidas o por ejemplo solamente con glucometrías. Podemos ver el tiempo en rango, por ejemplo, que es una métrica relativamente nueva que ya está
utilizada, que inclusive en muchos estudios es el objetivo primario cuando se evalúa una nueva tecnología, no es ver el resultado en hemoglobina glicosilada, es ver si mejora o no el tiempo en rango, y lo que se recomienda es que un paciente con diabetes tipo 1 y que esté con múltiples dosis esté con más del 70% del tiempo en rango, entre 70 y 180. Eso lo podemos ver con el monitoreo. Y miren cómo realmente la hemoglobina glicosilada muchas veces no nos dice realmente si el paciente está bien. Esta es una paciente que tiene una hemoglobina de 6.3%, ¿sí? Pero que miren que ella está así a punta de hipoglicemia. Tiene únicamente un tiempo en rango del 34%. Y miren acá en rojo como un 28% del tiempo ella está en hipoglicemia y un 38% por encima del rango. Entonces tiene una buena hemoglobina glicosilada, pero recordemos que la hemoglobina es un promedio porque se la pasa como un yoyo, pero realmente no está bien controlada. Versus este paciente que diríamos, uy, tiene 5.7 de hemoglobina glicosilada, de pronto está lleno de hipoglicemia, tenemos que quitarle medicamentos para que no tenga riesgos, pero miren cómo tiene un 97% del tiempo en rango, únicamente un 2% por debajo de 70, no tiene valores por debajo de 54 y únicamente un 1% por encima. Entonces realmente es donde vemos cómo la hemoglobina glicosilada no nos dice todo definitivamente. Y el tiempo en rango ya está demostrado que se asocia con complicaciones de la diabetes. Ese es un subanálisis del DSCT donde se ve como tanto la retinopatía como la nefropatía a mayor tiempo en rango, menos riesgo de retinopatía y menos riesgo de nefropatía. Esto para diabetes tipo 1. Pero en diabetes tipo 2 también está este estudio que demuestra que a mayor tiempo en rango también hay menos riesgo de retinopatía en diabetes tipo 2. Y existen nuevas definiciones de hipoglicemia, como los mencionó el doctor Catá, que también es muy difícil que las podamos ver con glucometrías o con la hemoglobina glicosilada, así como la variabilidad glicémica, que la métrica que se está utilizando en forma también masiva es el coeficiente de variación, que lo podemos también sacar de un monitoreo continuo de glucosa, dividiendo la desviación estándar sobre el promedio. Sabemos que la variabilidad glicémica es el parámetro que más determina el riesgo de hipoglicemia y que se asocia con complicaciones macrovasculares, así como el tiempo en hiperglicemia, que mayor de 180, lo que recomiendan las guías es que sea menor del 25% y mayor de 250 menor del 5%, como el tiempo en hipoglicemia, que ojalá sea menos del 4% y menor de 54, idealmente menos del 1%. Entonces podemos dar recomendaciones basadas en este perfil ambulatorio de glucosa, y las plataformas de telemonitoreo son una herramienta útil para el manejo de nuestros pacientes. Las utilizamos todos en esta pandemia que nos tocó usar telemedicina. Creo que las plataformas y el uso de estos dispositivos en los pacientes que tenían esquemas complejos y que ya los venían utilizando fueron una herramienta fundamental para poder dar recomendaciones a nuestros pacientes. Complementan el uso de estas nuevas modalidades de atención, pero lo importante es que esto esté estandarizado, que todos los médicos lo aprendamos a interpretar para que lo podamos utilizar en nuestros pacientes. Otra tecnología que también la tenemos en nuestro país desde hace ya varios años es la integración de las microinfusoras de insulina, o lo que llamamos las bombas de insulina, al mismo tiempo con el uso del monitoreo continuo de glucosa. Realmente las bombas de insulina se usan hace muchísimos años. De hecho, en el DSCT había un porcentaje de pacientes que tenían bombas de insulina, pero eran las bombas de insulina antiguas que utilizaban era insulina cristalina, que no tenían las funcionalidades que tienen las bombas nuevas. Y fue en el 2010 cuando se publicó este estudio, que es el STAR-3, donde se demostró cómo combinando estas dos tecnologías, el monitoreo continuo de glucosa con una bomba de insulina que para ese momento pues era una bomba básica, en pacientes con diabetes tipo 1 que no tenían un buen control metabólico, comparándolo con el uso de análogos de insulina, es decir, con el mejor tratamiento y monitoreo continuo con glucometrías capilares, pues se demostró que el uso de este sistema integrado reducía mucho más la hemoglobina glicosilada, un 0.8% versus un 0.2%, e inclusive en la población adulta en este estudio se demostró una reducción del 1% de la hemoglobina glicosilada. Esto asociado al uso
del sensor más del 80% del tiempo. Esto es algo claro, esto sirve, pero si el paciente lo utiliza más del 80% del tiempo. Y de hecho Colombia es un país que ha sido pionero, sobre todo en los sistemas integrados, por el sistema de salud, por la coyuntura, esto está cubierto por el PBS. Y hay muchas publicaciones, tanto de grupos de investigación de Bogotá como de Medellín, de Cali, de la descripción de los pacientes y de la experiencia en Colombia con estos dispositivos. Este es un estudio de San Ignacio donde se publicó la experiencia de los primeros 217 pacientes que recibieron terapia con bomba. Miren que eran pacientes que tenían basal bolo, que tenían un porcentaje alto, hipoglicemia el 71%, y tenían hemoglobinas altas, bajo la hemoglobina de 8.9 a 7.5%, o sea, una reducción de un 1.47%, con reducción también de los eventos de hipoglicemia. Y definitivamente los factores que más influyeron para que el paciente tuviera el beneficio de la reducción de hemoglobina glicosilada eran el uso del sensor más del 80% del tiempo y el uso de la calculadora de bolos de la bomba, es decir, dejar que la bomba haga su trabajo. Luego, estas tecnologías han ido avanzando. Pasamos a la bomba que tenía 2 horas de suspensión, que hacía que el paciente tuviera menos hipoglicemia, sin hiperglicemia o cetoacidosis. Luego a las 6:40, que también el doctor Catá mencionó en su charla, donde esta bomba tiene un algoritmo que predecía que el paciente se le iba a bajar el azúcar, entonces se suspendía antes de que el paciente se le bajara, y si la glicemia empezaba a elevar, la bomba se reiniciaba. Esto demostró 60% menos de hipoglicemia inducida por ejercicio, sin rebote de hipoglicemia y sin aumentar hemoglobina glicosilada, y además mejorando la satisfacción de los pacientes, que son factores que tenemos que tener en cuenta para tener un manejo holístico de la diabetes. Y la tecnología con la que contamos hoy en día en nuestro país, porque inclusive ya en otros países esto está más avanzado y ya tenemos inclusive páncreas artificial, pues es la bomba 670, donde se utiliza un algoritmo de piloto automático que automatiza la entrega de insulina basal y aumenta los niveles de insulina si se calcula que la glicemia está elevándose, o reduce los niveles de insulina, inclusive puede ser cero la administración de la insulina si la glicemia se está disminuyendo, y además evalúa cómo han sido las necesidades del paciente de insulina y así va calculando la basal y la deja en forma automática. Esto tiene evidencia en estudio aleatorizado, controlado, de pacientes que ya venían usando otras tecnologías de bomba de insulina, diabéticos tipo 1, que no estaban en metas. Y miren cómo ya el objetivo de los estudios no es ver solo reducción de hemoglobina glicosilada, sino que el objetivo principal es evaluar qué pasa con el tiempo en rango. Y aquí vemos cómo en los pacientes con 670 se mejora el tiempo en rango y también se reduce la hemoglobina glicosilada en forma significativa. Y realmente esto lo estamos usando. Jaime es un paciente que yo valoro en mi consultorio. Él tiene diabetes tipo 1 hace aproximadamente unos 8 años, no tiene complicaciones afortunadamente ni micro ni macrovasculares. Vivía en Medellín y por mal control, a pesar de ser adherente, de contar carbohidratos, de hacer actividad física, no tenía una buena hemoglobina glicosilada y lo montaron en una bomba de insulina en ese momento 640. A pesar de que su control mejoró con respecto al esquema basal-bolo con análogos de insulina, persistía con un mal control metabólico y un paciente bastante adherente, por lo cual decidimos cambiarlo a la nueva bomba 670. Y miren, este es su último, una de sus descargas cuando recién el paciente inició. Vemos que el paciente tiene un 80% del tiempo en rango. Las metas según las guías es que idealmente este parámetro esté mayor al 70%, con un muy bajo porcentaje de hipoglicemia, menos de 3% por debajo de 70 y 0% por debajo de 54, que es lo ideal, como el doctor Catá lo mencionó en su charla. Solamente un 15% por encima de 180 y un 2% por encima de 250. Pero ¿esto por qué? Porque es un paciente que ya utiliza el 97% del tiempo, está en modo automático. Además usa el sensor el 78% del tiempo. Ya tiene una hemoglobina glicosilada en 6.8, pero miren, sin hipoglicemia, estando todo el tiempo bien controlado. Y una desviación es una coeficiente de variación que lo podemos calcular acá con la desviación estándar, que es 51, dividida entre el promedio,
o 45 entre 140, que es del 32%. Y recordemos que el coeficiente de variación se recomienda que esté por debajo del 36%. Estos sistemas son ideales para que el paciente intervenga de todas maneras. Todavía no son sistemas totalmente automáticos. El paciente debe seguir participando, debe calibrar, debe aplicarse sus bolos de insulina y meterle a la bomba los datos del conteo de carbohidratos que acaban de oír con la nutricionista. Y si el paciente hace todo esto, pues seguramente los resultados van a ser excelentes. Y en general, los buenos resultados se ven cuando el paciente es adherente, cuando usa el sensor más del 85% del tiempo, cuando usa el modo automático, cuando hace sus calibraciones y cuando no omite los bolos. Sin olvidar, obviamente, que todo paciente debe seguir muy adherente también a los cambios en el estilo de vida, que son el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. Y la tecnología es una herramienta para que el paciente mejore el control, no para que el paciente haga lo que quiera o coma lo que quiera, no haga ejercicio y esto va a hacer el trabajo por el páncreas normal. No, la diabetes es una enfermedad que requiere seguir con las estrategias de cambios en estilo de vida. Los pacientes que se benefician son los pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas por fuera de metas, hipoglicemias persistentes, severas, inadvertidas, que no han mejorado con otras tecnologías o con múltiples dosis de insulina, diabéticos tipo 1, deportistas de alto rendimiento, mujeres en embarazo que desean embarazarse y que tienen mal control metabólico, los que tienen alta variabilidad de la glicemia. Por lo tanto, la tecnología la debemos utilizar para mejorar el control de nuestros pacientes. Hay múltiples estrategias tecnológicas disponibles hoy en día que las podemos utilizar y recordemos que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio.